Día de la Soberanía Nacional, Día de la Soberanía Nacional con una significación histórica enorme. Qué mejor que dialogar con el profesor Leandro Ranari, a quien en la presentación vamos a pedir que nos dé cuenta de su título como licenciado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Julio, y buenas noches a la audiencia. Sí, así es. Yo estudié ciencia política y bueno, y hoy me dedico a la docencia, tanto a nivel secundario como a nivel terciario, aquí en Venado Tuerto. Así que bueno, y obviamente nos gusta la historia y la política que están íntimamente relacionadas, ¿no es cierto? De hecho, es apasionante el conocimiento histórico, la frase que sintetiza, ¿no? Conocer el pasado para entender el presente, para entender el futuro, puede ser muy gráfica, pero ¿le interesa eso al conjunto de los pibes de hoy? ¿O poco y nada? Y hay toda una idea de perder noción del concepto histórico. Digamos, hay alumnos, llevado lo que uno puede ver en el ámbito de la educación, que a nivel secundario, digamos, hablar de historia es un tanto complejo, ¿no? Porque no está dentro de lo que a los chicos más le interesa, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, hay algunos alumnos que sí, hay algunos alumnos que se le despierta el interés, que tratan de averiguar un poco más, que tienen en su casa sus padres que hablan de estos temas, que tienen un bagaje, digamos, intelectual o una, digamos, mayor Claro, llegada pero a todos claro, yo estos iba, tipos de digo, temas. ¿no observás que hay una especie de intento de generar una especie de ahistoricidad, de que la gente no tenga noción de ese concepto de dónde se viene, de su identidad, de su acervo, de lo que puede fortalecer sus raíces, y que eso de hecho está vinculado con la conexión de estos nuevos modelos, de estos tiempos actuales, donde por supuesto no está desvinculado de los intereses que están en juego, ¿no? Sí, desde ese punto de vista coincido. Yo creo que se trata de que la gente no pueda reflexionar o no pueda pensar de la historia y no pueda tener un conocimiento para, de alguna manera, tratar de que algunos sectores lleven agua para su molino, ¿no? Por ejemplo, vuelta obligado significa tener una clara idea de una defensa de la soberanía nacional, un concepto de nación. En este sentido, ¿cómo ves hoy el significado de aquella vuelta obligado, de lo que significó, de lo que movilizó ese conflicto con las superpotencias de ese momento? ¿Cómo entendés que hoy se mira ese acontecimiento? Bueno, digamos, hay que ponerlo nuevamente en perspectiva, digamos, creo que todos los años tenemos que seguir, digamos, divulgando este mensaje de lo que fue la gesta de la batalla de Vuelta Obligado, una batalla obviamente desigual, donde enfrentaba la Confederación que en ese momento estaba al mando de Juan Manuel de Rosas, en medio de lo que era el enfrentamiento entre unitarios y federales, en el cual Rosas, con muy poco, digamos, muy poco armamento, muy poco, digamos, naves militares, enfrentaba a las dos potencias más importantes en ese momento, tanto Inglaterra y Francia en forma conjunta. Tal es así que ese día, el 20 de noviembre de 1845, se produce la batalla. Es una batalla naval. Nosotros siempre yo le digo a los alumnos que la batalla de Vuelta Obligado fue una batalla que se da en el río Paraná, en la zona de San Pedro, hoy cercano a la ciudad de San Pedro, y que precisamente se llama Vuelta Obligado por el hecho de que el río en ese momento, en ese lugar, quiero decir, en ese lugar hace una vuelta, un codo, y Obligado era el propietario de esas tierras, era el dueño de esa estancia lindera al río Paraná.
Y se había elegido ese punto estratégico, lo elige la gente, digamos, de Rosas, junto con el que va a llevar adelante la batalla, que si bien no es Rosas, es ni más ni menos que su cuñado. Lucio Norberto Mansilla es el general que va a llevar a cabo la batalla, que era cuñado de Rosas, como bien dije, y casado con una hermana, la hermana menor de Juan Manuel de Rosas. Y bueno, esta batalla claramente desigual, pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta nosotros y tenemos que rescatar... Cuando hablamos desigual, ¿tenés algunos datos? La cantidad de navíos que tenían la superpotencia en aquel momento, Francia e Inglaterra, y cómo estaba parapetado Lucio Mansilla para... Lucio Norberto Mansilla tenía un ejército de al menos 2.000 hombres. Digamos, la artillería no era de la mejor. Tenía 4 cañoneras dispuestas estratégicamente. O sea, lo que también tenemos que ver es que frente a esa desigualdad comienza a haber una estrategia y una... por eso se elige ese lugar, ¿sí? Claro. Por eso se elige ese lugar, porque en ese lugar hay 700 metros de costa a costa. Para eso va a haber una estrategia bien diseñada, que es colocar 3 cadenas, exacto, que van de costa a costa para frenar el avance de los navíos tanto franceses como ingleses, porque claramente tanto franceses como ingleses lo que querían era comerciar por los ríos interiores, que precisamente Rosas no se lo permitía. Entonces, frente a eso, lo que sucede es esta batalla que, como ya les dije, claramente es desigual, pero el patriotismo y la defensa de la soberanía nacional es notablemente rescatable, si se puede decir, porque hasta los mismos ingleses y franceses reconocen la bravura de los soldados nacionales, ¿no? Convengamos que fue una derrota digna, podríamos decir. En ese sentido, desde el punto de vista de lo estrictamente resultadista, no fue una victoria vuelta de obligado, pero luego sí en cuanto a las consecuencias, en cuanto a lo que significó, ¿no? Exactamente, claramente es una derrota militar, pero hacia el año 1847 las dos potencias mundiales deciden negociar, ¿sí? Levantar el bloqueo y negociar con Rosas. Y hay otro dato histórico muy interesante frente a esto, a esta batalla y a esta demostración de defensa de la soberanía que había hecho el gobierno de Rosas. El general San Martín, que ya estamos hablando de una persona de avanzada edad, faltaban 5 años para su fallecimiento. Claro, él muere en 1850. Exacto. Desde Francia le manda mensajes, le escribe cartas, tanto a Juan Manuel de Rosas como a Lucio Norberto Mansilla, para reconocer el heroísmo y la defensa de la soberanía, y en esas cartas también le manda de regalo el sable corvo a Juan Manuel de Rosas, ¿no? ¿Cómo se ha hecho difícil explicar para algunos historiadores que abrevan en un pensamiento liberal o de alguna forma siguiendo el pensamiento rivadaviano, que era gran enemigo de San Martín? Totalmente. Explicar que San Martín, a quien se le erigió como el padre de la patria, iba a tener ese reconocimiento a Rosas, a la vez tan cuestionado, ¿no?, por su política caudillesca. Sí, totalmente coincido con lo que vos decís, Julio. Sí, es muy difícil explicar eso desde el punto de vista de
el pensamiento liberal, ¿no? El pensamiento asociado a Rivadavia, al unitarismo, al defenestrar, digamos, lo que tiene que ver con el federalismo, el caudillismo, todo eso que Rivadavia obviamente estaba muy, muy alejado de ese pensamiento, ¿no? Rivadavia fue el generador del primer empréstito externo, ¿no? Con la Marion Brothers. Todo un modelo, ¿no? De desarrollarse a partir del empréstito, a partir del endeudamiento, a partir de la admiración hacia potencias extranjeras. Es un modelo de pensamiento que atravesó también distintos periodos de la historia argentina y sigue estando dando vueltas hoy en el presente. Claro, 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 sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ahí comienza lo que hoy conocemos como la deuda externa, ¿sí? A partir de 1824 se pide un préstamo a la casa Baring Brothers de Londres, y ese préstamo, bueno, primeramente el dinero se va a ir por canales digamos, de todo el préstamo, llega casi un poquito menos de la mitad. Y bueno, ese dinero que en principio iba para un objetivo, termina yendo para otro, que es hacia el año 1824, 1825, la guerra contra Brasil por el problema de la banda oriental. Quería decir algo sobre Lucio Mansilla, Lucio Norberto Mansilla, que es ni más ni menos que el padre, va a ser el padre de Lucio B. Mansilla, el escritor de Una excursión a los indios ranqueles, un hombre formado militarmente allá por las invasiones inglesas, ¿no? Un veterano de la guerra, un hombre muy avesado, que está en las primeras líneas de la batalla de Vuelta Obligado, un hombre que hace toda una trayectoria, participa de lo que es el cruce de los Andes, va a estar en Chacabuco, va a estar al mando de San Martín, luego participa en la guerra entre, digamos, entre lo que eran las Provincias Unidas y Brasil por la banda oriental, va a participar de la batalla de Ombú, y luego, obviamente, se inscribe dentro del federalismo y va a pasar a formar parte de las filas rosistas y, obviamente, porque tiene una llegada directa, porque su cuñado, el cuñado del gobernador y el organizador de lo que es la Confederación Argentina, y va a ser el encargado de la defensa de los intereses nacionales en la batalla de Vuelta Obligado. ¿Hay otros hechos en la historia argentina que los podés parangonar con lo que fue Vuelta Obligado, los podés concatenar, hacer una hilación histórica? ¿Reconocés otros acontecimientos en lo que tiene que ver con esa idea de fortalecer lo nacional, nuestra soberanía, nuestra defensa territorial? De hecho, uno puede hablar Malvinas, por ejemplo, sí, ¿no? Exactamente, exactamente. La pelea se sigue dando en los escenarios de la diplomacia internacional. Tal cual. Pero la batalla de Malvinas, desde el punto de vista militar, se perdió, pero no se ha perdido la causa, la vigencia ni la potencialidad de esos objetivos. Mira, Julio, estuve hablando con varios, ya que vos lo mencionás, estuve hablando con varios excombatientes y de Malvinas, ¿no es cierto? Y más allá de todo, creo que los mismos ingleses reconocen que dentro de la inferioridad tecnológica, armamentística, de todo tipo, reconocen a los argentinos por su bravura, por su entrega, por no darse por vencido, por luchar hasta el final. O sea, yo creo que eso en Vuelta Obligado estuvo, y creo que también en Malvinas también estuvo. Esto lo digo reconocido por los mismos ingleses. Malvinas ha logrado unificar a este tejido
nacional que tiene tantas contradicciones, tantos enfrentamientos y conflictos, una causa que unifica. ¿Obligado en su momento unificó o la pelea que había entre Rosas y los unitarios siguió en pie con la misma crudeza? ¿O en ese punto, bueno, finalmente hubo un reconocimiento a lo que fue esa batalla? No, en ese momento claramente el reconocimiento vino luego. Vino luego, en ese momento, obviamente se va a reconocer, el federalismo va a reconocer a Rosas, pero no así el unitarismo, que nuevamente va a encontrar algunos otros argumentos y va a volver a la carga años después. Estamos hablando de lo que es la batalla de Caseros de 1852. Es decir, hasta podría pensarse que algunos unitarios estarían rogando para que no tuviese éxito esa defensa que hacía Lucio. Seguramente. Sin Eso, lugar a dudas. qué picardía, ¿no? Que pase eso. Sí, Que obviamente. haya pasado y que siga pasando. Sí, yo creo que el título de tu programa, El Gran Encuentro, ¿sí? Tiene algo que ver con esto, ¿sí? Porque vivimos en un país signado por las divisiones. Signado por las divisiones de todo tipo. Políticas, ideológicas, deportivas. Y creo que el fondo de esas divisiones, lo que no permiten es que podamos avanzar. No permiten que avancemos. Entonces, nos pasamos de división en división y son pocos los momentos, y ahora voy a la historia, son pocos los momentos históricos donde coincidimos y vamos hacia adelante. Los mundiales de fútbol son una oportunidad. Claro, y cada 4 años nos une el fútbol. Una locura, claro. Pero total. En la historia, yo creo, discúlpame, creo que en esto vamos a coincidir. Creo que el último gran proyecto, ¿sí?, que nos unió va a tener 40 años, que fue el hecho de la democracia, la vuelta de la democracia. Creo que fue el último gran hecho que nos unió. Que y incluso después de ahí, ha sostenido en el tiempo, ¿no? Y que se sostiene en el tiempo, exactamente. Claro, eso es bueno. Ahora, hubo un intento de historiadores de ver cómo se va cerrando esa grieta, si se quiere, histórica. Yo en ese punto observo los trabajos de Félix Luna, por ejemplo. ¿Coincidís que tuvo esa búsqueda? Pero a la vez hay otros historiadores que plantean que esa lectura es incorrecta, que las líneas tienen puntos que son imposibles de aunar. ¿Cuáles en ese punto tus historiadores predilectos, los cuales abrevás a la hora de hacer un análisis de la historia nacional? Bueno, historiadores sí, yo he leído bastante a Félix Luna, me gusta, pero bueno, también hay otros, ¿sí? De cualquier manera, Luna sí sigue siendo uno de mis referentes, sí. Claro que en este punto a veces está eso que bien dice la canción, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que es otra historia. Exacto. Así que también eso hay que estudiarlo, ¿no? En tu caso, ¿has recorrido esa doble lectura de los procesos y los acontecimientos? Sí, y trato también de hacerlo frente a los que, a mis estudiantes, ¿no? Siempre trato de dar las dos visiones y que el estudiante trate de ahondar un poco más y quedarse con la visión que más se encuentre cercana a lo que él piensa, no con una bajada de línea por parte de la cátedra, sino que presentar las dos visiones, digamos, bueno, por ejemplo, vamos a tomar a un Sarmiento, por ejemplo, ese personaje sí, polémico si los hay, o Rosas, el mismo Rosas. Y bueno, tanto Sarmiento como Rosas hay que contar las dos vertientes, digamos, digamos, el Rosas
Juan Manuel de Rosas de la Mazorca, ¿sí? Y el Rosas de la Vuelta Obligado. El Rosas que defendía el interés nacional y el otro Rosas que perseguía de alguna manera a sus enemigos. Y Sarmiento también, lo mismo. El Sarmiento que aplaudía el asesinato de Peñalosa, De Peñalosa. ¿sí? De Peñalosa, y el Sarmiento que instaló un modelo educativo que fue de lo más destacado y que llevó a un país a prácticamente en 20 años terminar con el Y analfabetismo. además el tema de lograr la construcción de las figuras de los próceres, pero a partir de relatos que se adecuen a lo que sean los contextos históricos, sociales, políticos, porque desde ese lugar hasta vamos a humanizar la figura de San Martín, por ejemplo, y entender que San Martín fue un líder militar exitoso, pero fue un líder político y también fue cuestionado, tuvo sus enemigos. Rivadavia fue terrible en lo que hizo para que San Martín no tuviese seguridades en la Argentina, corrió riesgo la vida de San Martín, y eso San Martín lo tuvo tan en cuenta que tuvo que irse al exilio o no desembarcar en la Argentina cuando intentó volverse, quedó en Montevideo, corría en riesgo su vida en esos tiempos, ¿no? O sea, uno tiene una figura idealizada, pero lo cierto es que es realmente muy positivo y muy saludable humanizar estas historias, ¿no? Verlas en su real contexto, desacralizarlas. Creo que es un lindo desafío para tu tarea como docente. Exactamente, volviendo de alguna manera a San Martín, que por otro lado yo soy parte de la Asociación Sanmartiniana acá de Venado Tuerto, también tenemos mucha relación con la Asociación Belgraniana y Güemesiana. De cualquier manera, sí, San Martín incluso en varias oportunidades temió por su vida, tenía muchos enemigos, tanto interno como externo, ¿no? Correcto. Y uno de los máximos, y quien lo veía como un espía y le retaseaba todo lo que podía el apoyo, que ni siquiera lo apoyó, fue sin lugar a dudas Bernardino Rivadavia, que cuentan las historias que ya San Martín estando en el exilio y Rivadavia andaba por Europa, bueno, quiso pasar a saludarlo y bueno, y aparentemente casi se van a las manos porque San Martín no se olvidaba lo que había tenido que sufrirlo a Rivadavia acá Y qué meritorio en ese sentido que en el Río de la Sarmiento, Plata, ¿no? que Sarmiento sí se fuese a charlar con San Martín, ¿no? Eso habla de una actitud, ¿no? Que en ese sentido marca buenos valores, ¿no? Sí, exactamente, sí. Esto, si no recuerdo mal, es 1847, por ahí. Sarmiento está por Francia y decide conocerlo, quería conocerlo. Digamos que tienen una buena charla, pero tampoco terminan siendo amigos, nunca No, fueron obviamente. amigos, nunca fueron amigos. Además tenían dos miradas muy distintas. Obviamente, nunca llegaron a ser amigos. Sí, obviamente, las amistades de San Martín pasaban por otro lado, ¿no? Pasaban por más cercanos, si se quiere, a la mirada federal, su buena relación con Artigas, con nuestro primer gobernador y caudillo provincial, Estanislao López. Bueno, con toda esa gente San Martín Otro tema, de claro, alguna manera se relacionaba muchísimo mejor. Aparece el brigadier López, ¿no? Qué figura enorme, federal, qué modelo el que plantearon los caudillos y también qué defensa del interior frente a lo que era el intento de lo que era el sector portuario porteño que tenía, por supuesto, otros intereses, ¿no? Conflictos que hasta en la primera junta y en la segunda y en los triunviratos se fueron planteando y expresando. Esto siempre estuvo dando vueltas en la historia, ¿no? Exactamente, la pelea viene de la misma, de lo que es la primera junta, ¿no? Y luego se va a expresar y va a emerger de alguna manera en lo que es la Asamblea del año 13, cuando los diputados que vienen de la banda oriental, los diputados que envía Artigas al Congreso, que tenían la
el mandato de Artigas son prácticamente rechazados por el centralismo porteño, ¿no? Porque Artigas planteaba un sistema confederal en la cual las provincias mantenían su independencia del poder central y planteaba que la capital, Buenos Aires, no tenía que ser fuera de Buenos Aires la capital del nuevo estado, cosa que obviamente los porteños no querían en absoluto. Bueno, y obviamente estaba detrás de todo esto la parte económica que tenía que ver con la repartición de la aduana, de los dineros, de los ingresos de la aduana y el puerto de Buenos Aires, que los porteños no querían tocar para que ese dinero vaya a todas las provincias. Un Artigas que convoca el Congreso en 1815, que no manda a los delegados ni los propios de la Onda Oriental, ni los de Santa Fe y Entre Ríos, que se reportaban a él, a lo que fue el Congreso de Tucumán en 1816. Congreso que tuvo a San Martín insuflando mucho espíritu para que declarara la independencia, porque le costaba asumir esa decisión frente al poder colonial de España. En fin, tantos temas, ¿no?, que deja la historia para analizar, y de pronto, claro, habíamos pautado hablar del 20 de noviembre. Yo te agradezco mucho haber hecho esta referencia, esta reflexión sobre un día de tanta significación histórica que en buena hora lo pongamos en valor. En buena hora ha sido planteado con esta condición porque realmente creo que nos hace falta reivindicar, reconocer y reflexionar sobre esto que significó la Vuelta de Obligado, que forma parte de los grandes hechos de la historia nacional, que tienen ese contenido que debemos defender. Uno siempre abrevó en lo que es el pensamiento nacional, y en ese sentido, qué mejor que aparezca este 20 de noviembre para nutrirnos de ese espíritu de lo que fue la Vuelta de Obligado y esa convicción que se tuvo para defender nuestra soberanía, nuestra integridad territorial. Así que, Leandro, muchas gracias por esta análisis. No sé si hay algo más para agregar sobre lo que significó este 20 de noviembre. Bueno, desde ya el agradecido soy yo, y bueno, a tu disposición para seguir charlando de estos temas que por ahí tanto nos interesan, y creo que bueno, dimos un recorrido bastante de alguna manera amplio, histórico, pero también coincido con lo que vos decís en cuanto a que se tiene que revalorizar todos estos temas y de alguna manera divulgar, porque por ahí mucha gente cree que es tal vez un fin de semana largo y nada más. Claro. Y sin embargo no tenemos que verlo desde ese lugar, y bueno, y aquello que nos interesa y nos gusta y nos apasiona, divulgar los hechos históricos y darle un real sentido a estas fechas, que son fechas patrias, que no son fines de semana largos, sino que son fechas para recordar y para tener en la memoria, ¿no? Leandro, ¿estás dando clases en qué establecimientos? Yo estoy en Taller de Nazaret, en Santa Rosa, en lo que es el colegio, en la educación media, ¿no es cierto?, secundaria, y en el número 7, en el instituto número 7, y en el ICE, en el nivel terciario. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a vos y a todos. El profesor Leandro Ranelli, que estuvo aquí.